Bien, tenemos entonces que en el ejercicio 2 el difluor, ¿sí?, presenta fuerzas de London, que son las dipolo momentáneo, dipolo inducido. Dipolo momentáneo, dipolo inducido. Es la única fuerza que está presente en el flúor, aunque, ¿sí?, recuerden que las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas, pero solo son significativas en aquellas moléculas que son completamente apolares. Eso es importante. Bien, el siguiente sólido que teníamos para ver era el xenón, después tenemos el cloruro de hidrógeno. Bien, el xenón en estado sólido es controversial por el hecho de que es un gas monoatómico, pero cuando cristaliza, la única fuerza de atracción que puede tener presente es la fuerza de London, por lo tanto se clasifica como un sólido molecular y es otra de las excepciones a este sistema de clasificación de sólidos. O sea que este se clasifica como sólido molecular, aún siendo monoatómico. Pero sus propiedades, su bajo punto de fusión, es un sólido blando, no conduce, o sea, todas las propiedades del xenón sólido dan a entender de que no tiene una disposición que corresponda a un sólido covalente o atómico. O sea que es un sólido que se clasifica como molecular por sus propiedades. Son bajo punto de fusión, blando. ¿Sí? Fíjense que está en estado gaseoso a temperatura ambiente, o sea que sus fuerzas de atracción son muy débiles, posee fuerzas de atracción de London. Aunque pueden encontrar alguna bibliografía que lo clasifique de otra forma, sin embargo, si no se clasifica como molecular, preferiríamos no clasificarlo directamente o no ponerlo como ejemplo si se trabaja en secundaria, y esto va a dar lugar a confusión. Bien, seguimos con el cloruro de hidrógeno y su clasificación. El cloruro de hidrógeno, ¿sí?, en este caso, está formado por el hidrógeno con un enlace covalente con el cloro, con una diferencia de electronegatividad que no es para nada despreciable, 2,13, me da un 0,9, y si bien el uso de la regla de la resta de electronegatividad también está en cuestionamiento, esa diferencia de electronegatividad va a hacer que haya un dipolo neto en el hidrógeno y un dipolo neto en el cloro, ¿sí? O sea que este tipo de enlace es covalente, pero es una molécula que está polarizada, es un enlace de tipo covalente polar, es decir que los electrones no se comparten en forma equitativa, por lo tanto la nube electrónica va a estar desplazada, habiendo mayor densidad electrónica en el cloro en forma permanente, siempre. Por lo tanto, se va a establecer una fuerza de atracción con el dipolo opuesto de la molécula vecina y así sucesivamente, que es una fuerza de atracción que va a ser electrostática acá entre dipolos opuestos, la fuerza dipolo-dipolo, también llamada fuerza de Kisson, ¿sí? Y esa fuerza va a ser la que va a mantener unido a este cristal que es de tipo molecular. ¿Sí? Recordemos que en esta molécula, en el cloruro de hidrógeno, va a haber London y va a haber dipolo-dipolo. Pero el London, ¿sí?, el London va a ser
o sea, la energía que implica esa unión es insignificante con respecto a la fuerza de atracción dipolo-dipolo y se puede despreciar, es despreciable. Por lo tanto, la más importante acá es la más intensa, que es la dipolo-dipolo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si yo ato algo del techo con un hilo y con un alambre, lo que importa es el alambre y no el hilo, ¿sí? O sea, lo que va a sustentar es el alambre y no el hilo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos el tricloruro de boro, sólido. El boro, 3 electrones de valencia, cada uno de los cloros va a formar 3 enlaces, bueno, simples. Es un compuesto hipovalente. ¿Por qué? Porque el boro no logra alcanzar el octeto, ¿sí? O sea, que según la teoría ¿cómo es? Teoría de repetición de pares electrónicos del nivel de valencia de Lewis-Gillespie, ¿sí? Esa teoría, si yo la aplico para ver cómo es la geometría de esta molécula, lo tengo que definir como un sólido, como una molécula hipovalente, en el cual el boro no llega a tener sus 8 electrones. O sea que es trigonal plana con ángulos de 120 grados. De haber algún tipo de dipolo acá, ¿sí? Me tendría que fijar en la electronegatividad. En realidad, si lo hubiera, quedaría anulado porque las 3 orientaciones en el espacio implicarían que esos dipolos se anulen, haciendo que esta molécula tenga un momento dipolar sin saber ni siquiera cuáles son las electronegatividades igual a 0. ¿Ah? Sin saber cuáles son las electronegatividades. Ya sé que esa molécula va a tener un momento dipolar 0 porque los momentos dipolares, en caso de que los tuviera, se anulan en el espacio. Bien, de hecho la electronegatividad del boro es 2 y la del cloro es 3, así que sí hay un momento dipolar, pero queda anulado porque los vectores, ¿sí?, de los momentos dipolares, la suma vectorial de esto me da nada, me da momento dipolar igual nulo. Bien, por lo tanto esta molécula va a ser apolar y las fuerzas de atracción intermoleculares también van a ser las que corresponden a las moléculas apolares, ¿sí? Bien. Bien, finalmente tenemos entonces el clorometano. El clorometano en estado sólido tiene esta estructura, o sea, la base va a ser la del metano tetraédrica, ¿sí? Pero en uno de los sustituyentes no hay un hidrógeno, sino que hay un cloro. Bien, el efecto que este cloro hace sobre la geometría seguramente ya lo conocen. El cloro es más electronegativo, permite a que las patitas de los enlaces puedan abrirse un poquito más, ¿sí? Porque es un grupo electrón atrayente. Y tenemos entonces que además de ese efecto sobre la geometría, acá hay un dipolo neto negativo y dipolo positivo acá, porque el cloro es más electronegativo que el carbono, ¿sí? Hay un dipolo. La polaridad que hay entre el hidrógeno y los carbonos es con una diferencia de 0,4, es muy leve, pero sí esta molécula tiene un dipolo neto en ese sentido. Por lo tanto, la fuerza de atracción que tiene unido a este sólido es la fuerza de dipolo-dipolo, ¿sí?, entre una molécula y la otra.